Se los voy a decir tal cual. Y miren, esto se los pensaba yo decir ahora que viéramos capítulo 9 de Hechos. Y les voy a hacer un resumen muy breve. La persona más influyente de los últimos 2000 años es Pablo. ¿Sí? Pablo construyó lo que nosotros entendemos por Occidente. Ajá. ¿Se acuerdan? Nosotros somos occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. ¿Sí? ¿Y en qué sentido? Esta es la forma en la que nosotros entendemos el mundo, esta es nuestra visión, ¿ok? Por eso nos encontramos, miren, ahora que terminemos capítulo 8, les voy a enseñar unos pasajes, van a ver cómo se abre la historia y qué es lo que Dios está reparando, etc. ¿Ok? Pablo no quiere construir Occidente, ¿ok? Miren, ahora que vemos capítulo 8 y se los voy adelantando tantito, capítulo 8 ya vimos la mitad. ¿Se acuerdan? El Evangelio llega a Samaria y Samaria es Fuchi. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Samaria fue conquistada por los asirios, ¿se acuerdan? Y los asirios, como eran unos desgraciados, pero eran bastante hábiles, lo que hacían eran deportaciones, movían gentes de un lado para otro. ¿Por qué? Porque los dioses eran locales, ¿se acuerdan? Entonces Israel tiene un Dios que se llama Jehová. ¿A qué se dedican los reyes? A cuidar las fronteras. Por eso David se pone manotas a los moabitas, amonitas, allá a los arameos, en el sur a los edomitas, etc. Con los únicos que no se pelean son con los libaneses, que hoy están de peleoneros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos cuates y yo nos llevamos y tú en tu casa y yo en la mía y Dios en la de todos. ¿No se acuerdan cuando Saúl está persiguiendo a David? David le dice, tú me estás empujando a salirme del territorio y a adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque si me salgo, aquí ya no está mi Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan que Ruth le dice a su suegra, pues mira, si me mudo contigo, pues tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces este Dios Quemos, al que mi concuña Orpa está regresando, pues ella, ¿se acuerdan que le dice, regrésate a tu casa y con tus dioses? Y le dice, no, yo voy a seguir y yo tengo que adoptar a tu deidad. Ok. Entonces, ¿se acuerdan? En el capítulo 8 de Hechos nos vamos a Samaria. ¿Por qué? Porque estoy recuperando a las naciones, estoy recuperando el territorio perdido. Los asirios llevaron gente a esta parte norte de Israel. ¿Para qué? Para que no haya un Dios local. ¿Sí me explicó? ¿Para qué? Para que no tengas identidad. Porque si tengo aquí judíos que adoran a Jehová y tengo aquí al mismo tiempo elamitas que adoran a Marduk y tengo cananitas que adoran a él y a Baal y a todas estas divinidades, no se van a poner de acuerdo y no hay un Dios que abandere. ¿Ok? Porque las guerras siempre eran en nombre de mi Dios. ¿Ok? Y si los aztecas le ganaban al de al lado, al tlaxcalteca, bueno, pues Huitzilopochtli, mi Dios es más poderoso que el tuyo, luego entonces yo pude. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, lo que te va platicando el capítulo 8 es cómo Dios va recuperando las naciones, empieza por Samaria, ahorita vamos a ver a un etíope, por qué Etiopía, etcétera. Luego se convierte Pablo y Pablo lo entiende. Dios está recuperando a los pueblos. ¿Por qué? Porque los desheredó en Babel, ¿se acuerdan? ¿Tu humanidad no te quieres llevar conmigo? Está bien. Te voy a fragmentar. ¿Para qué? Para dilatar tu maldad. Ajá. Y entonces divide y vencerás. Esa es la política que emplea Dios. Y entonces divide a las naciones. Ok. El Evangelio llega hasta lo que Homero en la Odisea menciona, el lugar más lejano de la tierra, le hace Etiopía. Y luego ustedes ven que Pablo le escribe a los romanos y les dice, voy camino a España, pero cuando vaya a España voy a visitarlos. ¿Por qué? Porque Pablo tiene algo en su cerebro. Ya llegó a Etiopía, el discípulo que ustedes gusten y manden se fue al oriente, falta irme a Tarsis, porque ahí acaba el mundo. Y le pudiéramos decir a Pablo, no, Pablo, te faltaba América, un chorro de lugares. Sí, Pablo diría, para ustedes, pero en mi cerebro, cuando el maestro dijo que el evangelio iba a ser predicado a todas las naciones y que cuando eso se dé, él regresa. Y nada más me falta ir para allá. Y entonces cuenta que haya llenado el lírico y todo del evangelio. Sí, Pablo, eso es lo que tú crees. Cuando Pablo habla del fin, habla en primera persona. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dices, Pablo, no, tú no. ¿Sí me explicó?
Falta un chorro, te faltan 2000 años de perdiz. Sí, pero yo no lo sé. En mi mente, yo no estoy formando Occidente, yo quiero que regrese el Mesías. Ok. Sin querer, Pablo forma lo que nosotros entendemos por Occidente. Occidente se basó en el cristianismo. ¿Ok? El cristianismo empezó no voy a utilizar la palabra plaga, pero piensen sí, o sea, virus que se empieza a extender. ¿Ok? Hasta que llega un emperador que tolera el cristianismo, porque vienen unas persecuciones horribles, que las persecuciones lo único que hacían es que se multiplicaran más. Exactamente, Constantino. Antes de Constantino hay un desgraciado que divide el imperio en 4, que se llama Diocleciano, y luego viene Constantino. Constantino toma a los cristianos como cualquier otro político a las minorías. Y entonces hace un edicto que se llama el Edicto de Milán, en donde no hace el cristianismo la religión del imperio, la tolera. Ya no los persigan, no les quiten sus cosas, déjenlos que se reúnan. ¿Por qué? Porque los veían Si tú eres un pueblo esclavista que te dedicas a andar crucificando a los opositores, te causa mucho ruido que haya gente en las casas reuniéndose. ¿Ok? Fue 300 años después de Cristo, ¿no? Sí, Constantino es 300 después de Cristo. Unos 80 años después llega otro emperador que se llama Teodosio, y a Teodosio se le convierte, no me acuerdo si la mujer o la mamá o alguien muy importante para él, y lo impresiona tanto que Teodosio dice, esto es maravilloso, y hace del cristianismo la religión del imperio. ¿Ok? ¿Puedes tú volver a las personas cristianas por un decreto? No, pues por supuesto que no. Es como si Sheinbaum mañana dice que todos vamos a ser judíos. Pues sí. ¿Nos dejaremos de reunir nosotros? No. ¿Qué es lo que va a suceder? Oye, sí, pero va a mandar un inspector. ¿Qué sucedía cuando venía el inspector de Teodosio a los templos paganos? Si se acuerdan de la película del gladiador, ponía sus muñecos, que son sus ancestros. Y entonces, pues llegaba el inspector, oye, ya te vi que estás adorando a tus ancestros. No, este es Pablo y este es Pedro. ¿Sí me explicó? No es cierto, se llama Ticio y le borraste, y ese se llamaba Mebio. No, en serio. Oye, y además tú sigues adorando a Afrodita. No, es María. Sí, el catolicismo es lo que Teodosio no sabe, es que le está generando el catolicismo, que es un sincretismo. Porque yo voy a seguir adorando a mis dioses. Tú no me puedes convertir por un decreto, Teodosio. Pero como sea, muchos valores del cristianismo, piensa en la manumisión, la puesta en libertad de los esclavos, el trato, el matrimonio, aunque ustedes no lo crean, el lugar a la mujer, etcétera. Todos estos principios del cristianismo permearon. Pero entonces tú piensas que fue por Pablo, no por la Biblia, no por el Talmud. No. Lo que simplemente voy a llegar a tu pregunta, ¿qué está pasando? Les estoy contando de dónde venimos. Entonces, Pablo va a crear nuestro mundo, Occidente. Occidente se va a formar a partir del cristianismo. ¿Por qué gobiernan los reyes? Bueno, porque Pedro y Pablo dijeron, sí, que te sujetes a las autoridades, ya sea al rey, ¿y qué sigue diciendo el pasaje? ¿Alguien se acuerda? Ya sea al rey que puesto por Dios. Entonces los reyes salen con esta idea bíblica de que Dios los puso. Es lo que dice la Biblia. No me acuerdo, Romanos 14:1, sí, y 1 Pedro, no me acuerdo. Ajá. Y vas a tener un cristianismo que está permeando en la sociedad, para bien o para mal, ¿ok? Católicos, con sincretismo o no, pero tienes un occidente que está... Ok, va a venir un oscurantismo espantoso que es el medioevo, ¿ok? En donde tienen 3 figuras, el clero, el señor feudal y el rey, y los 3 se pelean a ver quién le quita más lana al pueblo, ¿ok? Y entonces llega el rey y le dice al señor feudal, págame impuestos. ¿Por qué? Pues esa es mi tierra y tú lárgate, ¿no? Yo no te debo nada. Uy, pero ¿qué pasa si el feudo de allá te ataca? Tú vas a estar mis ejércitos. Bueno, pues ¿cuánto quieres? Pues órale. Y va a llegar el clero, ofréndame. No, yo soy aquí el señor feudal y yo mando. Sí, pero si estos cuates se te empiezan a pelar tus esclavos, yo los puedo excomulgar. Y eso es es una gran amenaza para ellos, que pues, se van a ir al infierno o al purgatorio. Déjame decirles hocus pocus y que se queden. Entonces, miren, con un cristianismo, si ustedes quieren, cascabeleando, muy chafa, se sigue formando Occidente. Ok, sucede que un día, y esto es literal, un monje, ¿cómo se llama?
que era Agustino, alemán, ahí en Wittenberg, se encuentra literalmente la Biblia encadenada. Por eso Lutero tenía un dicho: la Biblia se defiende sola, simple y sencillamente desencadénala. Y él va a transformar realmente, como que le da otra vuelta a Occidente. ¿Por qué? Porque él va a traer dos cosas: la Biblia y la alfabetización. Si ustedes ven los mapas de Wittenberg, mientras más cerca estás de Wittenberg, más alfabetización hay. ¿Qué sucede? Que la gente empieza a leer. ¿Por qué? Porque yo le quiero enseñar a mi hijo la Biblia, porque yo ya me di cuenta que estos cuates me estuvieron viendo la cara todos estos años vendiéndome indulgencias y bla, 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 y el purgatorio ni existe, y ni es por sacramentos, y ni es por obras. Aquí dice ABC, y yo quiero que mi hijo la entienda. Y entonces genero alfabetización. Cuando yo aprendo a leer y escribir, sucede que yo soy herrero, yo me llamo Hans en Alemania, y me dedico a escribir panfletos en donde le enseño a la gente herrería. Esto trajo una explosión del conocimiento brutal. Entonces, ahora, esta versión del cristianismo protestante genera una alfabetización y un desarrollo tecnológico inusitado. ¿Y esto qué va a traer? Eventualmente, esto va a traer la ilustración. ¿Por qué? Porque hay libros y yo te enseño. Y además, dijeran los reformadores, no hay sacerdote sino Cristo, no hay autoridad sino la Biblia. ¿Sí me explicó? No hay obras, es fe, y entonces tienen sus 5 solas. Sola fide, solo la fe, sola escritura, solo la Biblia, solo Christus, o sea, no hay María, no hay nada, y no me acuerdo las otras 2 solas, ¿ok? Y con sus 5 solas estos cuates van a transformar el derecho, la filosofía, etcétera. Piensa en lugares en donde te llegan todos esos cristianos perseguidos: Holanda, los países nórdicos, Alemania, por ejemplo, Berlín era una ciudad donde huían los cristianos. Entonces, nuevamente tiene un florecimiento del cristianismo, y el cristianismo trae explosión tecnológica. Y además, se vale que yo entienda, y el sacerdote no me dice yo entiendo, y entonces va a haber ingleses, piensa en John Locke, que te va a hablar de liberalismo. ¿Cómo le enseñamos nosotros? ¿Qué le vendemos nosotros al incrédulo cuando le hablamos de Cristo? Tú vas a tener una, ¿qué? Personal. Pablo es ajeno a una relación personal con Cristo. Él no entiende. Él dirá, ustedes están locos. Sí, pero nosotros somos occidentales y somos ilustrados. Y John Locke nos dijo que también la fe es personal. Un antiguo no entiende una fe que disgregada de mi comunidad. O sea, Ruth no estableció una relación personal con Jehová. Ruth estableció una relación con Jehová cuando llegó a Belén. Y como ya eres de aquí, se le aparece, ¿cómo se llama el redentor? Vos. Oh, bendita seas tú, ya me enteré que dejaste tus cosas y que te viniste a cobijar debajo de las alas de Dios. Bueno, cuate, pues si yo ya soy parte de ustedes, ¿por qué no me redimes? Al grado que va y le descubre los chones. Cuando dice que le descubrió los pies, es un eufemismo, le descubrió los genitales. Tú eres circunciso, y si yo ya soy de tu pueblo, tú tienes la responsabilidad de redimirme. Por eso es que el cuate se sorprende. Ok. Finalmente, el protestantismo va a influir, piensen, en todos los países. No es la idea de Lutero generar una ilustración que va a hacer al mundo ateo y que va a traer a Darwin y que va a traer a Voltaire y que va a traer a los enciclopedistas, etc. Pero para bien o para mal, nosotros somos ilustrados y así vemos el mundo. ¿Ok? Bueno, interpretamos la Biblia, o sea, a veces leemos de otros dioses y no es cierto, los dioses de las naciones son mudos. Y Dios diría, no, sí son dioses y ahí están y son mis rivales. Y Baal no es producto de la imaginación. Ok, el caso es que la ilustración trajo algo, eso lo explicaba yo también ayer, que era inusual en el mundo. ¿Qué creen que fue? Es difícil. Si alguien ya lo sabe, creo que Martín, tú ya lo debes de saber, ¿no? ¿Qué creen que trajo la ilustración? Eso no existía en el medioevo. Esperanza. El mundo puede ser mejor. Porque en el medioevo no hay nada. Si yo soy un siervo, yo no me puedo escapar a otro feudo, porque el señor feudal de allá tiene la obligación de devolverme. ¿Ok? Y está la peste negra, y tenemos guerras de cientos de años. ¿Sí? Y aunque ustedes no lo crean, los soldados luchaban en cueros con pañal, porque todos morían de diarrea. O sea, así era el mundo del medioevo. Y de repente viene un avance tecnológico y tenemos el queroseno, y olvídense, luego ya JP Morgan nos va a traer el foco. Y Ford nos va a traer la producción en línea y los carros. El jueves y el viernes tuve con la empresa un team building, entonces nos fuimos a la Marquesa, a un lugar que tenía baños secos, o sea que no tienen excusado. ¡Es horrible!
sea, tuve que soportar mis ganas de ir al baño y no fui. Porque soy ilustrado y yo ya soy producto de la tecnología. A mí me gusta hacerle así y que se vaya todo y jalarle. ¿Sí? Soy comodino. Hay personas que les gusta mucho la ecología y eso. A mí no, y a todos los que estaban conmigo tampoco. Somos occidentales. ¿Ok? Bueno, para bien o para mal, Occidente se construyó sobre el cristianismo. Les digo, puede ser catolicismo, lo que ustedes quieran, pero Europa y Estados Unidos, Canadá, nacieron con la religión protestante. Eso los impulsó. Yo voy a leer mi Biblia y mi panfleto y yo voy a escribir y hay liberalidad. Y qué mal que los reyes eran unos desgraciados. Vamos a dividir el poder en 3. ¿Ok? Bueno, a la hora que tú le quitas el cristianismo a Occidente, Occidente deja de tener una identidad. Se pudre, se muere. ¿Cómo nos definimos hoy en Occidente? Somos liberales consumidores. Eso somos, pero no tenemos una identidad cristiana. Occidente hoy está viviendo lo que se llama el poscristianismo. Entonces, ¿qué va a suceder, Carlos? Se va a pudrir. O se pudrió, como le quieran llamar. Entonces, tienes unos intentos de patadas de ahogado de regresar a eso. Entonces, hoy tienen movimientos femeniles antifeministas, en donde sale la chava a decir, yo aspiro a mi casa y yo le cocino a mi marido, ¿y qué? Y entonces el resto de las mujeres se cortan las venas porque vivimos un poscristianismo. ¿Sí me explicó? Y sale Trump a decir, yo no voy a correr a Dios de las escuelas y el que quiera llevar su Biblia y el que quiera orar, yo no lo voy a expulsar como en los lugares liberales. Pero son, ¿sí me explicó? Llamitas. ¿Qué es lo que va a suceder en Occidente? Está la destrucción y ahorita les voy a dar otro tema que está sucediendo. Está la destrucción que piensa en Alemania, para allá va Francia, que van a empezar a venir gobiernos de derecha. ¿Por qué? Porque Occidente anhela el regreso, porque ya me pudrí y ya me di cuenta que no estuvo bien pudrirme. ¿Sí me explicó? O sea, después de todo, el haber mantenido una vida relajada y luego casarme y no vivir una insatisfacción espantosa, no hubiera sido tan malo como me lo pintaron. Pero hoy tienen un Occidente carente de identidad. ¿Sí me explicó? Y que literalmente se está pudriendo. Y los gobiernos liberales lo único que van a hacer es seguir separando a Occidente de sus orígenes cristianos. Y fúchila. Y entonces olvídense de despenalizar el aborto, vamos a meterle más lana para más clínicas. Y olvídense de una educación sexual relajada. No. A ver, niño, olvídate de la educación. Te voy a traer yo las hormonas. Y si tus papás a tus 10 años no te permiten el cambio de sexo, yo veo en el DIF sueco, noruego, gringo, canadiense, que te quiten de casa de tus papás y te hagas tu operación. A los 10 años ya eres capaz, porque además el sexo es una construcción del Occidente antiguo. No es cierto. O sea, cuando nace el niño, ¿sabes si es niño o niña? No, es una construcción social. Entonces, la idea es, entonces hoy piensen, China tiene una identidad, el chino tiene una identidad. El oriental tiene una identidad, el árabe tiene una identidad, ¿sí me explicó? ¿Cómo ven a Occidente? Como locos, como enfermos mentales. Estos ya se piraron. La propia Rusia, miren, el presidente con mayor aprobación en la historia de Rusia es Vladimir Putin, porque el señor manda un mensaje de que somos víctimas, somos supervivientes, y Occidente quiere que nos pudramos con ellos, y nosotros no. Piensen, cuando cayó el muro, ¿qué hacían todos los cuarentones, cincuentones de Estados Unidos solterones? Iban por las rusas. Guapa, me pone las pantuflas y me quiere. ¿Sí me explicó? Y no es feminista. Y cuando le hablan del feminismo, hasta cierto punto, hoy ya, pero hasta cierto punto no lo entiende. Oye, si este cuate te está proveyendo y te puso un Rolex en la muñeca y vives en Los Ángeles, ¿por qué lo odias? ¿Sí me explicó? Yo me moría de hambre en las filas de Moscú por el pan y ahora este señor, bien buena onda, me quiere. Está gordito, sí, se ve que no era el más galán en su zona. Me salgo, tengo una Land Rover estacionada, ¿por qué lo voy a odiar? ¿Sí me explicó? Era natural que el occidental, que ya no encuentra aquí, bueno, pues voy a ir a San Petersburgo a ligarme una allá. ¿Sí? Piensen, muchos, eso es como le llaman ahora el turismo para ir a ligar, se van a Japón, porque es que yo ya no quiero una chava occidental, digo, perdónenme las presentes, ¿sí? Porque igual me corre, piénsenlo.
Miren, y yo no voy a decir que esto esté bien o esté mal, pero carece de identidad. Entonces, lo que ustedes pueden ver para América y para Europa Occidental es lo peor. Lo peor es lo que viene. Miren, finalmente, para bien o para mal, la Ilustración nos trajo la separación de poderes. En México ya se acabó. Ya, adiós. Es nuestra forma como nosotros vemos el mundo. Oye, para mí el poder tiene que estar en tres para que haya pesos y contrapesos. Ya nos dijo otro ilustrado, don Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, entonces hay que ponerle frenos. Y el francés dijo, pues que mejor le frenáramos, ¿no? Que lo dividiéramos. ¿Por qué? Porque me da miedo la concentración que tú vas a tener de poder, porque me puedes quitar lo que quieras y cuando yo me vaya a amparar con un juez, el juez me va a decir, no me pagan por ampararte, cuate, me pagan por la extorsión que te están, que la pagues. Eso es, y ahí les va. Y para terminar con la pregunta de Claudia, ¿qué sigue? Por primera vez, aunque ustedes no lo crean, en Occidente hay más desesperanza que esperanza. Miren, yo, independientemente de quién le vayan, miren, ya saben, a mí, honestamente, el ejercicio de votar y eso se me hace un poco ridículo, pero si ustedes lo quieren seguir haciendo, háganlo. O sea, pienso que esto está más arreglado que nada. Pero piensen que gane Kamala Harris. Y con esto yo no estoy diciendo que Trump sea lo máximo, no. Estados Unidos se va a ir todavía más a la izquierda, más antidios. Y las escuelas, vámonos con todo. ¿Sí? Y todas estas medidas de tienes derecho a cambiarte de sexo a los 7 años, mi cuate, y a ver, papá, ya vi que le estás hablando de la Biblia y eso es hate speech y, o sea, sí. Así están los países en Escandinavia. Ahí voy, así está. No me acuerdo, la otra vez estaba viendo la experiencia de un chileno en el YouTube que decía, ¿por qué ya no vivo en Noruega? Y entonces te cuenta que llegas a la escuela y Hans, sí, ya te vas con tu nueva familia, porque Hans denunció a sus papás que lo disciplinaron o lo educaron o lo que ustedes quieran o lo corrigieron. Entonces, ¿qué es lo que sigue para Occidente? Miren, es muy triste. Porque si ustedes le preguntan a cualquier persona en su sano juicio, oye, ¿cómo ves a México? Pues todo el mundo, no va a estar tan mal, aguanten. Ay, ¿sí me explicó? Vayan a Estados Unidos, vayan a Canadá. ¿Cómo ves tu país? ¿Crees que va a mejorar? No. Occidente hoy se está enfrentando a esto. Es que yo no veo cómo esto se vaya a reparar. Y olvídense, Europa Occidental está entre entre Rusia y Estados Unidos e Inglaterra. Y ellos saben que ellos van a ser la carne de cañón en medio cuando esto acabe de reventar. Entonces hoy vivir en Alemania, piensen en la cantidad de despidos que está haciendo mientras hablamos Volkswagen, en Italia Stellantis, que son productores gigantescos. Con una invasión china, pero el chino tiene esta idiosincrasia de que a mí todos me invadieron, a mí todos me torturaron y nosotros vamos a conquistar el mundo y tienen esa cohesión que hoy no tiene Occidente. En Occidente todos nos odiamos entre nosotros, entre los partidos, entre hombres y mujeres, porque ahora ya tienes que odiar, ¿no? Está totalmente fragmentado. Entonces hoy piensen, tú le dices a un joven, oye, pues ¿cómo ven el noticiero de hoy? Pues mira, ya no sé en qué creer, porque además las instituciones que me deberían de infundir respeto, le hace el gobierno, la familia y la iglesia, ya no lo hacen. ¿Sí? Entonces, miren, como cristianos, la idea es que cuando Pepito Cristiano está depre porque va a haber tercera guerra mundial y pues su amigo Juanito ya es Juanita a los 11 años y pueda voltear a ver una iglesia sana. A ver, sí, pero yo conozco cristianos que a pesar de la locura, ahí van, todavía no se han pirado. Por eso, miren, no los quiero desalentar, el diablo nos va a atacar con todo, para que cometamos los grandotes. ¿Ya ven el pastor fulano? Miren, ya también cayó. Y entonces Pepito ahora sí de precuate, porque ya no tienes a dónde correr. Y siempre la respuesta va a ser, sí, Pepito, tienes que correr a Dios, no a las personas. Sí, cuate, pero yo entiendo que Dios está en su trono y que Él tiene el control de todo. Pero yo sí esperaba un sitio y gentes en quienes creer. Porque finalmente Pepito Cristiano está esperando al guardián de la verdad, que es el pastor. Voy a ir con el pastor y le voy a preguntar a él. Y seguro él me va a dar una respuesta.
Cuando el pastor ya se piró, ¿sí me explico? Ya puso el arco iris en la entrada y todo. Ya, sí, ya no tengo en qué creer. El gobierno, pues por favor, en ningún país. Sí me explico, la familia, ¿cuál familia? Ya no hay. O sea, las familias hoy van a ser cada vez bichos más raros y van a ser los más atacados. Y miren, este discurso de sé feliz, pues el diablo es bien cruel porque sabe que no lo vamos a hacer como sea, pero es muy seductor. Nada más vives una vez, sé feliz, ¿no? ¿Para qué toleras a tu cónyuge? ¿No? Entonces, bueno, espero no haberte deprimido, Claudia, pero lo que sigue es lo peor. Y les digo, ya empieza la desesperanza. Piensen en estos japoneses que no salen de su casa, que se quedan años en su cuarto. Sí, ¿cómo se llaman? Sí. Y ya son bien comunes, ¿eh? Miren, yo jugué toda mi vida en la calle. Mi hijo juega todas las noches Warzone con un chícharo y su diadema. Sí, campeón, y lo escucho y se emociona y se ríe. Pero no tiene nada que ver con jugar con una persona, con que se juntaban los 10 cuates a echar la cascarita toda la tarde. Y ahí estás viendo sus caras. O sea, cada vez que mi hijo me dice, oye, ¿puede venir fulano? Sí. O sea, la casa, que venga gente, que haya muégano. Sí. Que entiendas los gestos. ¿Sí me explicó? Que puedas ver a alguien y digas, está triste. Aunque ustedes no lo crean, se ha ido degradando en las nuevas generaciones la capacidad de leer un rostro. Porque nos comunicamos con emojis. ¿Sí? Sí. Y obviamente los países que todavía conservan una identidad nos ven a Occidente como locos. Y lo más probable es que Occidente acabe cayendo. Miren, cuando sancionaron a Rusia, dijeron, ya lo pusimos de rodillas. Y lo único que hicieron es levantar un monstruo. Sí, porque su industria creció. Y entonces le dijeron a Alemania, que Alemania dependía del crudo barato de los rusos y fue gran parte de su prosperidad. Ya no le compres a Rusia. Sí, pero sucede que el consumidor número 1 de petróleo lo tengo al lado. ¿Sí me explicó? Y entonces los chinos dijeron, pues lo que no quieran los alemanes, te lo compro yo, cuate. Oye, yo tengo toda esta industria que esos cuates ya no me quieren comprar. Sigue, yo soy el consumidor número 1 del planeta, tú síguele. Y hoy tienes un país que las sanciones le protegió su industria. Y entonces prosperaron los industriales rusos. Y hoy tiene una economía que le aguanta las sanciones. Y entonces lo único que Occidente está haciendo es balancearse los pies todos los días. Sí, pero ve y dile a los gobernantes, oigan, cuates, vamos a tener que echar marcha atrás y vamos a tener que volver a nuestras raíces. Oye, yo no soy cristiano, no importa, cuate, pero vas a tener que tener un cierto nivel de decoro. Sí, y lo vas a tener que mantener. Porque si no, esto se va a seguir pudriendo. Olvídate del tercer mundo, ¿eh? O sea, aquí, pues, ¿cuál, no? Pero yo creo que hay veces que ya ves a los políticos del primer mundo y dices, son más hipócritas y a veces son hasta peores. O sea, participan de unas cosas que dices, oye, nuestros gobernantes, harías vomitar a muchos de nuestros gobernantes y eso es muchísimo. Entonces, miren, en términos generales, sí, lo que van a seguir viendo es la descomposición de algo que ya carece de identidad. Porque cuando no sabes quién eres ni a dónde vas, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sí. Pero hoy más, miren, no voy a decir hoy más que nunca, porque nunca un cristiano, ¿cómo les diré?, puede dejar su lugar independientemente del siglo en el que nace. Pero somos el último bastión, ¿eh? Somos lo que queda para Pepito Depre, para decirle, chavo, sí hay una forma de vivir, vas a ir contracorriente, eso tenlo por seguro, pero vas a tener satisfacción. Y eso el mundo sí no te lo va a dar. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, y ya. Sí, Blanca. Pregunta es pregunta dura. ¿Crees tú que la fe en nuestros creyentes cristianos que somos nosotros hay que fortificarla para seguir creyendo en Dios? Porque Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, miren, Blanca,
Voy a volver al ejemplo de nosotros. Cuando yo les digo que somos occidentales, educados, industrializados, ricos y demócratas, alguien podría decir, bueno, pues depende de la riqueza. El ser humano nunca había gozado de los beneficios económicos de los que gozó en el siglo XX y el XXI. ¿Sí me explicó? O sea, antes te rompías la pierna y cuate, es probable que te mueras. ¿Sí me explicó? Hoy una persona, por muy escasos que tenga recursos, si se rompe la pierna, es muy probable que acceda a un centro de salud y que no muera. ¿Ok? Imagínense a un cristiano, vamos a poner un cristiano, ¿dónde lo quieren? Tejano, bautista, en los años 50, justo de la posguerra, el dinero, los suburbios, los carros, los refrigeradores. Y él va a su iglesia, cuando va a su iglesia escucha todavía un mensaje bíblico, todavía escucha un mensaje sano. Su esposa se casó con él para siempre. Por lo menos esa fue su idea cuando se casaron los dos. ¿Sí me explicó? Él va a trabajar en la misma compañía, pónganle la compañía tejana que ustedes quieran, toda su vida. Va a tener una estabilidad laboral. Económicamente va a ser estable y va a ir creciendo. ¿Es difícil su vida cristiana? ¿Sí me explicó? Ahora, piensen en la nuestra incertidumbre. Muchos países ya en plenas dictaduras, te quito lo que sea. Tienes un acceso al pecado brutal. ¿Quién la tiene más difícil? Pudiéramos pensar, ¿sí me explicó? Pudiéramos pensar. ¿Quién sabe? Él tiene mucho menos acceso al pecado que nosotros. O sea, él para conseguir pornografía, pues tiene que ir a un barrio feo, tiene que aguantarse la pena de entrar a la librería. ¿Sí me explicó? Comprar la revista, tiene que esconder la revista. Hoy cualquier persona no tiene que esconder nada, no tiene que ir a ningún lado. Si en los 50 en Texas te quieres drogar, ¿dónde encuentro almotas? ¿Sí me explicó? Hoy es en cualquier restaurante de Polanco, en cualquier baño. A cualquier mesero le das la indicación. Digo, yo todavía no he llegado ahí, ya no sé si a los 25 años de casado, 30, ya empiece yo a frecuentar al mods en los baños de los... Oye, tendrás algo que me relaje. Pero hoy en cualquier sitio, ¿sí me explicó? Hoy le preguntas al mesero, oye, ¿quién es el bueno aquí? Y te va, bueno, y a ver, cuate, ¿qué quieres? Entonces, miren, me acuerdo de una predicación de Apocalipsis que daba una vez un pastor y decía, ¿se acuerdan que la iglesia de Esmirna es la que se la va a llevar el tren? El diablo los va a echar en la cárcel, tendréis tribulación por 10 días, etc. Y a Filadelfia le dice que la va a guardar. Y decía una cosa y tenía razón. Tanto el creyente de Esmirna como el creyente de Filadelfia, ambos van a estar la gracia de Dios y ambos van a estar la fe. Entonces, oye, la necesitamos fortalecer, Carlos, todos los días. Que nos tocó una época en donde es bien fácil pudrirte, también. Y si es cierto, Jesús diría, miren, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Si es cierto. O sea, si no nos cuidamos, sí te agota. Sí te agota. Porque, si me explico, estás recibiendo la tentación todo el tiempo. Antes, pues bueno, salgo de mi chamba, salgo a las 5, voy a cenar en mi casa. Mi mujer no está pensando en irse con otro cuate. Sí me explico, en el 98% de los casos. Me va a estar esperando con la cena. Cuando vayamos a cenar, nos vamos a tomar de las manos, vamos a orar. Mis hijos mañana van a orar al principio de la escuela. ¿Sí me explico? Sí. Hoy Pepito se le ocurre, vamos a orar y le van a pedir que comparta lo que se está metiendo. ¿Sí me explicó? Oye, Pepito, ¿qué te estás metiendo? Porque yo también quiero de eso, ¿no? O sea, ya ni siquiera lo van a criticar. Le van a decir, oye, yo también quiero. No, es que le voy a pedir a Cristo. Que no, yo también le pido a Cristo. Mira, también lo he visto. Y Pepito diría, no me estoy refiriendo a eso, muchachos. Sí, yo no lo he visto, todavía no llego a eso, ¿no?
Bueno, ok, pues para que no hayan venido en vano, me queda media hora para... Aquí hay otra pregunta. Sí, a ver, Bueno, yo quería preguntar, como comentas que nosotros somos occidentales positivistas, ¿cómo podemos acercarnos a la concepción de Jesús en las palabras que él decía? Si hay alguna fuente, algo, no sé, que nos ayude sí. el lenguaje, no sé. Sí, miren, les voy a aconsejar que busquen, hay diccionarios la palabra en inglés es background, ¿cómo se diría en español? La próxima semana te traigo el autor, hay un más famoso y tiene un libro de este pelo, es un alemán, que se llama Jesús, y sus costumbres, buenísimo, y tiene un Edersheim, así se llama, Alfred Edersheim. Y tiene un comentario bíblico así, y entonces te habla de las costumbres. Porque efectivamente vivimos un mundo totalmente ajeno. Miren, si terminamos hoy les voy a enseñar para que ustedes vean cómo, ¿en serio eso está sucediendo? Sí, eso es lo que está sucediendo en el libro de Hechos. Bueno, ok, pues ya les adelanté, para los antiguos Etiopía, no es la Etiopía de hoy sería Nubia, es Sudán, ¿ok? Entonces está muy al sur y es donde ellos creen que se acaba el mundo en el sur, ¿ok? Acuérdense, Pablo al occidente diría Tarsis. Y no recuerdo hasta dónde pensaban que llegaba el oriente, según yo hasta la India, ¿ok? Bueno, ¿se acuerdan que Asuero gobierna desde Etiopía hasta la India? O sea, sí te está diciendo que este cuate es el rey de qué? Del mundo, efectivamente. La época, ya les termino el paréntesis, se llama la época axial, es la época de los grandes imperios que conquistan el planeta. Entonces ellos por primera vez se van a enfrentar a ir adoptando una serie de dioses que te permito que tú sigas, nada más págame el impuesto y no la armes de jamón. Ajá. Y ya, luego vendrán otros imperios, los griegos que van a tener su propia influencia, también adora a quien se te pegue la gana. Luego los romanos, adora a quien se te pegue la gana, ¿no? Bueno, ok, entonces ya se acuerdan que se convirtieron en Samaria, el mago, ¿se acuerdan? Lo vimos, que si es cristiano o no. Ese fue el último estudio de Hechos. Seré cristiano, así le puso justo en el título. ¿Por qué? Porque este cuate, ¿se acuerdan? Se bautiza, tiene compañerismo, ¿ok? Y a la mera hora quiere dar una lana por el Espíritu Santo. Y entonces Pedro lo regaña muy feo y le dice, tu dinero perezca contigo, ¿no? Entonces resulta que el cuate más bien lo que quería era poder. Bueno, ok, entonces váyanse al libro de Hechos, al capítulo 8. Si hiciera, muera entonces. No, esa es la idea, que pues, se vio lo que había, ¿no? Bueno, ok, 8:26. ¿Ahí están? Ok, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ok, ¿alguien sabría qué clase de ciudad es Gaza? ¿Ahorita o en No, en aquel entonces. Era una ciudad que en la antigüedad fue una ciudad. ¿A poco nadie? Importante. Ok, inciso A. Blanca diría algo importante, pero ¿alguien sabría qué? ¿Algo más? Bueno, Era la clave de muchas cosas. guarden su ignorancia. Blanca, no es necesario que la sigan exhibiendo. No, te estoy vacilando, ¿eh? Ahorita vemos qué tiene que ver Gaza. Ahorita vemos qué tiene que ver Gaza. Ok. Ok, versículo 27. Miren, si ustedes ven un mapa, viéndome a mí, si yo fuera el mapa, este es Jerusalén y aquí está Gaza. Es para ustedes, para mí esto es Oriente, pero para ustedes esto es Occidente. Y aquí está el Mediterráneo. Entonces va a ser esto. Y efectivamente va a pasar por el desierto. ¿Ok? Y va a llegar a... Gaza está, no sé, piensen 3, 4 kilómetros del mar. ¿Ok? Es la costa occidental. ¿Por qué va a Gaza? Cada vez que ustedes lean lugares, momentos, personas, tienen que estarse preguntando por qué. Porque no, el autor no simplemente está nombrando los lugares así de a gratis. Está telegrafiando siempre algo. Ahorita vemos qué es lo que está telegrafiando. Entonces él se levantó
¿Ok? Y fue. Y sucedió que un etíope, ya les dije, un tipo que viene desde los confines de la tierra, eunuco, esto es otro dato que no está dando de a gratis, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, es el de Hacienda. Luego entonces es muy importante esta persona. Y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué hace un etíope viajando, pues no sé, las semanas que le haya tomado el viaje viniendo a Jerusalén a adorar? Ok, se lo sigo leyendo. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ok, y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Ok, ya, entonces ahí está Felipe. Dios le dice, vete de Jerusalén, mi cuate. En Jerusalén, ¿se acuerdan? Tuvimos la persecución por Esteban y muchos salieron. Entre ellos Felipe, y ahora Felipe, vete de Jerusalén a Gaza. Ok, Gaza es importante para efectos teológicos. Ok, ahorita lo vemos. Y entonces nos introduce al segundo personaje, que es un etíope. Ok, etíope es gentil. Ok. Los etíopes y los paisas se llevan. ¿Por qué no? Exacto. Y en la Biblia tienen historia. A ver, váyanse a Isaías 18. Exactamente. La parte que va a estar leyendo de Isaías es la segunda parte. ¿Ok? No tratan los mismos temas. 18. Se los voy a leer rapidísimo y para que vean qué profecía se está cumpliendo. Y ahorita les voy a hacer otra pregunta y les va a caer el 20. Ok, hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante. Etíope quiere decir eso, ok, de cara bronceada. Ok. Al pueblo temible desde el principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. ¿Okay? Entonces no es muy agradable lo que Dios tiene que decir acerca de los etíopes. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor maduren los frutos, entonces podará con podaderas, esto es muy malo, las ramitas y cortará y quitará las ramas. O sea, le va a ir como en feria a los etíopes para que me entiendan. Y serán dejados todos para las aves de los montes, piensen, la rapiña, y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Le está predicando feo a los etíopes. ¿Ok? Bueno, así van a encontrar en la primera parte de Isaías contra Moab, contra los amonitas, etc. ¿Por qué? Porque Dios está encargando de decirle a las naciones que se portaron mal. ¿De qué trata el libro de Hechos? ¿Se acuerdan el último versículo del Salmo 82? Dios, levántate, ¿por qué? ¿Quién se acuerda? Porque tú heredarás las naciones. Cuando traducen el Salmo 82 al griego, ¿se acuerdan que la palabra que emplean es anastasis? Es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para resurrección. Entonces, si yo soy griego y estoy leyendo la traducción a mi idioma de la Biblia, le hace la Septuaginta, resucita porque tú heredarás las naciones. Después de que Jesús resucita, ¿qué le dice a los discípulos? ¿En dónde? En todas las naciones. Ok, entonces es natural que Cristo en capítulo 1 de Hechos les dice, me van a ser testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya vimos Samaria, ¿y a dónde? Hasta lo último de la tierra. Y entonces, ¿dónde es lo último de la tierra para ellos? Etiopía. ¿Y entonces a quién le voy a hablar? A un etíope. ¿Qué hace el etíope ofreciendo sacrificios en el templo? Digo, no es que ofrezca sacrificios porque él no puede llegar hasta donde se ofrecen, pero sí puede, oigan, yo traje esto, pues ya hagan su proceso el que quieran. Y miren, el templo era cuadrado y había unas barditas de 1 metro que tenían una inscripción en latín, en griego y en hebreo que decían, si cruzas te mato. Si cruzas... No si cruzas te mato, pero si cruzas es bajo tu propio riesgo porque te podemos matar. A Pablo lo van a querer matar porque dice que metió un efesio a Trófimo, pasadas esas.
eran una bardita. Y entonces aquí le llaman el atrio de los gentiles, todo lo que está fuera de estas dos paredcitas que eran de este pelo. Aquí adoran. En las fiestas mayores le decían a los gentiles, ahuequen el ala, muchachos, porque es business y me estás quitando el lugar. Y entonces sentaban los banqueros. Y sucede que en una fiesta en donde vienen los gentiles a adorar, me lo largan. Y en vez de que estén los gentiles adorando a Dios, están los banqueros y llega un señor y hace un azote de cuerdas, tira las sillas y dice, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Es un pasaje de Isaías que habla de los eunucos. Pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones, que es un pasaje en donde Jeremías habla pestes del templo. Entonces, para que se pongan en situación, el eunuco se va a quedar afuera de esta bardita, ¿ok? Y ahí va a adorar. Y entonces a Dios le da mucho coraje que si ya hizo este cuate todo el viaje, llegue un banquero y le diga, te me largas y salte del templo porque estás ocupando espacio útil. Ok, hay personas que no pueden servir a Dios. Díganme algún ejemplo. Yo. En el Antiguo Testamento. Porque tienen algún defecto físico. ¿Algún defecto físico? ¿Cómo qué? Leucemia. No, no sé. Lepra, exactamente. Ok, leproso. Porque los antiguos representan el cosmos en sus templos, ¿se acuerdan? Entonces la persona que va a entrar a la presencia de Dios, porque el templo representa el cosmos y se va a meter al cielo, tiene que representar un ser celestial, al grado que lo disfrazamos de ser celestial. Entonces le ponemos una diadema, le ponemos todo un traje, sus boxers de lino hasta acá, un pectoral, diamantes, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando la Biblia habla de Lucifer, habla del topacio, de todas estas piedras de las que está hecho el ángel? Entonces yo me disfrazo de ángel para entrar a la presencia de Dios. ¿Una persona eunuca puede entrar a la presencia de Dios? No, porque está mutilado, exactamente. Entonces, este cuate es el último que debería de estar en el templo adorando. ¿Por qué? Porque no solamente eres gentil, también tienes un defecto. Y la Biblia dice que aunque te convirtieras, cuate, no pudieras entrar. Estás defectuoso. ¿Ya vieron el contraste? Cómo la historia que está contando Lucas es exagerada. ¿Por qué? Porque está telegrafiando algo. No importa quién seas. El Mesías vino por ti. ¿Por qué? Porque el Mesías es una persona que vino a arreglar el mugrero. Ahorita se los explico. No es casualidad que el pasaje que está leyendo el eunuco habla de un personaje bíblico muy importante. ¿Es Cristo? Sí, sí es Cristo, pero no está hablando ahí concretamente. Bueno, el pasaje no diría, miren, Jesús de Nazaret. El pasaje se hace referencia a un personaje que ahorita yo sé que ustedes me van a decir quién es. Ok, versículo 7. Ahí están 18:7. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante. ¿Qué está haciendo este cuate? Exacto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano yo voy a reclamar a las naciones para mí. Hoy si quieren las de Zeredén Babel, pero cuando yo resucite yo voy por ellas. ¿Qué es lo que sucede? Que los discípulos tienen, y esto me he cansado de decírselos, tienen esta idea de que pues vengan. Pues cuando oró Salomón, cuando inauguró el templo, dijo, y el gentil oirá de tu gran nombre y va a venir. Y entonces ahí viene la reina Sabá y vienen de todos los confines de la tierra a ver la sabiduría de Salomón. Pues que vengan, Jesús, pues ¿para qué vamos por eso si aquí está el templo? No, ahora resulta que el templo son ustedes y el templo se va a tener que mover. Entonces vayan por ellos. No, pues no vamos. Bueno, tiene que morir Esteban para que, bueno, pues vámonos, porque ya empezó la persecución. Y ahora sí vámonos a Samaria y ahora sí vamos a llegar hasta Etiopía. Si bien no voy a llegar yo, diría Felipe, pero va a llegar él. Y no llega Juan Pérez, llega el secretario de Hacienda. Ok, fíjense, se lo sigo leyendo el pasaje. Del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. A ver, váyanse a los salmos y les leo alguno. Digo ya para que... No, miren, déjenme. Aquí tengo la nota. Esto es variación sobre el mismo tema, el 68:31. Pero es nada más para que vean cómo la profecía en el libro de Hechos se está cumpliendo de que Dios va a recuperar a las naciones. Ahí están, 68:31. Sí. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. 87:4.
Bueno, ya este les va a dar tip, ¿eh? Este les va a dar tip. Ahorita me van a decir. 87.4. Yo me acordaré de Rahab, esto sería una forma de mencionar a Egipto, y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía, este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Bueno, pues ahí tienen nuevamente a estas naciones que también van a venir, a estas naciones. ¿Les suena a Gaza algo todavía o no? No. Les voy a leer Sofonías 3:10 para que no vayan a... No, Gaza de ahorita no. Bueno, miren, les voy a leer un profeta de los menores. Sofonías dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Bueno, para que vean que por todos lados se profetizaba que los etíopes también vénganse para acá. Ok, regrésense a la historia, regrésense al libro de Hechos. Sucede, mis queridos, no sé si se han dado cuenta, Hechos 8. Miren, no sé ustedes, pero tenemos una capacidad para destruir nuestra vida increíble. Ajá. Sí. Tienes, Charlie, tienes. Tienen, porque todos están gruesos todos ustedes, y entonces la Biblia tiene mucha literatura que se llama de la restauración, ¿ok? En donde el mensaje es, ya desgracié todo. ¿Puedo reconstruirlo? Sí, lo puedes reconstruir. Y entonces tienen libros como Esdras, ¿sí? Vamos a reconstruir el templo, porque por nuestra culpa lo destruyó Babilonia. Vamos a reconstruir el muro. ¿Se acuerdan lo que hacían los ejércitos contrarios cuando conquistaban? Lo primero que destruían era el templo para que pierdas tu identidad y el muro para que no te puedas defender. Ok, tienen literatura del exilio Esther. ¿Cómo te llamas? Hadassah. Hadassah quiere decir arrayán, y había una profecía en Isaías que en vez de ciprés iba a crecer arrayán, en vez de arbusto va a haber este super árbol. Y qué increíble, porque mi nombre quiere decir, se llamaría si fuera mexicana Esperanza, pero te pongo Ishtar, que es el nombre de mi diosa. Entonces tú también te vuelves pagana. Y tengo un primo que se llama Marduk, porque este es el dios que adoran aquí en Babilonia. Nuestra traducción dice Mardoqueo, pero es Marduk, ¿ok? Y nosotros anhelamos regresar y ahora nos van a exterminar y tenemos la oportunidad. Tal vez no se puede quitar un decreto, pero podemos escribir uno nuevo y escribir una nueva historia. Esta es la idea de la literatura de la restauración. A ver, Nehemías les dice, señores, Nehemías quiere decir Dios consuela, ¿ok? Señores, la cosa está peor de lo que pensábamos. Tenemos de dos, o nos ponemos a chillar o aquí hay un ladrillo. Y dentro de la literatura de la restauración está Isaías 40 en adelante. ¿Ok? Diferentes épocas, Isaías 1 al 39, al 40 en adelante. Ok. Isaías 40 en adelante te habla de alguien que va a arreglar el mugrero. ¿Ok? Que se llama, ¿alguien sabría cómo se llama? ¿A poco nadie le vamos a atinar hoy? El Mesías, pero por eso. No. Exactamente, el siervo. Entonces, este personaje es introducido del 40 en adelante. Ok, váyanse a Isaías 52. Este es el pasaje que está leyendo el eunuco y no es casualidad. Váyanse a Isaías 52. Miren, ahorita lo va a transcribir, no es lo mismo, seguramente está copiando de la Septuaginta Lucas porque lo hace todo el tiempo. O sea, si ustedes leen Isaías 53 y luego leen el mismo pasaje transcrito en Hechos 8, no te cuadra palabra por palabra. ¿Por qué? Porque Lucas está tomando el griego, la traducción al griego. Es natural. Ok. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Porque es un siervo. Cuando a ti te está llevando el tren, lo que quieres es que aparezca así el príncipe en el caballo blanco y a ver, te arreglo tus broncas. Es lo que está esperando Israel. Israel no está esperando un siervo. Sí, pero sucede que si yo voy con toda mi gloria, no sé si tú estás confiando en mí por mi gloria, fariseo, porque te conviene o porque realmente te quieres arrepentir. ¿Sí se entiende? Ok. 52:3
13. ¿Ahí están? He aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Quién? ¿Quién, Dios? Mi siervo. Ok. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres? Entonces resulta que la persona que va a arreglar el mugrero le hace el siervo. Charlie, ¿de dónde sacas que él va a arreglar el mugrero? Porque lo dice en Isaías 42 y Isaías 49. No me detengo. ¿Ok? Pero en esos dos pasajes te habla del que va a restaurar a Israel y a los gentiles y le llama el siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, en él en él tengo contentamiento. Justo las palabras que dice Dios cuando Jesús sale del caos, del agua y se posa la paloma. ¿Ok? Bueno, esta idea de un revoloteo es la misma de Génesis 1:2, es el mismo verbo de que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz del abismo, del mugrero. ¿Puede ser bautizado o cuándo? Cuando Jesús sale del agua y se posa es que se cumple la profecía de Isaías que Él traerá justicia a las naciones. Está saliendo del caos y el Espíritu de Dios que restauró en Génesis 1:2 es el mismo que se está posando sobre este. Entonces va a arreglar el mugrero para que me entiendan. Bueno, ok, pero resulta que nos lo van a desfigurar. Versículo 15. Así asombraré a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La historia continúa, Isaías no sabe que nosotros lo vamos a dividir aquí el capítulo, y entonces continúa hablando del siervo y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos inatractivo para que le deseemos. Esa es la idea, que Dios no viene con toda su gloria, porque entonces todo el mundo le vamos a besar la mano porque vino, y entonces viene el siervo disfrazado de un albañil. Sí, la palabra es tecton, acuérdense, tecton de placas tectónicas, no carpintero. Y digo, para el caso es lo mismo, constructor. ¿Ok? Y entonces predica un mensaje de arrepentimiento. Sí, pero yo estoy esperando que se abra el cielo y desciendas en un caballo blanco y te pongas manotas a los romanos y cambies mis circunstancias. Y Dios diría, lo que requieres no es un cambio de circunstancias, es un cambio de corazón. Estoy platicando con un muchacho que se acaba de convertir y me platica la tragedia de su familia. Entonces le digo, imagínate que tu familiar mañana, tú te sacas la lotería y le pones un piso en Madrid y le depositas $1,000,000 al mes. Ya cambiaste sus circunstancias. ¿Qué va a suceder con él? Y me dice, no, pues a los 3 meses ya está muerto. Porque, o sea, si hoy se droga, sí me explico, en Madrid, con $1,000,000 al mes, pues no me dura más de 3 meses. Sí, y Dios lo entiende. El ser humano no está en cambio de circunstancias, el problema está aquí. Tú puedes colocar al ser humano nuevamente en el paraíso, pero si no le cambias el corazón, vuelves a tener antrax y bomba atómica y tribunales de lo familiar y cárcel. Entonces aclara Isaías, miren, va a venir este siervo que va a arreglar el mugrero, pero viene sin hermosura, para que verdaderamente le deseemos. Ok, regrésense a Hechos 8. Ajá. Y miren, aquí en lo que vamos a leer espero que les caiga el peso de la responsabilidad. Bueno. 8:29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, ahí están ya, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Es que no hay cristianos a la redonda que sepan Isaías 53. Ok, por eso es muy importante que nosotros entendamos la Biblia, para que le sepamos contestar. El momento que está, este cuate de entrada ya quiere creer en Dios, lo anda buscando como loco. Digo, viene desde el fin del planeta, ¿sí? Viene desde el fin del mundo. No literalmente, pero para él sí. Y vengo a buscar al Dios de Israel, ¿y dónde está? Por eso es que Dios le contesta, porque el que busca encuentra, y el que pide recibe, y el que llama se le abre. Y entonces, como este cuate vino desde allá, Dios dice, pues ni modo que me le esconda. A ver, Felipe, agarra el camino a Gaza, mi cuate, porque este cuate ya va allá. Es como si viene el hondureño y ya va en Cuernavaca, y tú estás en el DF y te dice, píntate a Cuernavaca, porque este cuate se me está yendo. ¿Ok? Y ya llegó, es la ruta que hubiera seguido, agarraban la costa occidental y luego ya bajaban. Bueno, y entonces le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Y miren, a ver, este cuate ya está leyendo, ya está de pechito para que me entiendan, este ya es cerrarle la venta, ¿no?
Sí. Hoy nosotros vamos a estar sujetos a una cantidad de preguntas muy extrañas. Y vamos a tener que saberle responder a las personas. Porque no le puedes decir, pues así es, y es por fe. No. El joven hoy te va a estar, a ver, soy un escéptico sincero, explícame. ¿Y qué pasó con los mayas? ¿Y qué pasó con los incas? Lo que ustedes quieran. Y el aborto, y esto, y el otro. Y le vas a tener que dar una respuesta racional. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque te voy a hacer que entiendas que mi Biblia no está peleada con el cerebro. Y una vez que yo te presente el contexto, tú vas a darte cuenta que esto de loco no tiene nada y que es mucho más extraño, inclusive que las preguntas que pudieras tener, ¿eh? Ok, se lo sigo leyendo. Entonces, no puede pasar un día que ustedes no lean la Biblia por dos causas. Porque Dios quiere que lo escuchen, número uno. Y número dos, que estén preparados para cuando... Es lo que dice Pedro, estén preparados para cuando alguien les pregunte acerca de la esperanza que hay en vosotros. Ok, y entonces le contesta él le dijo en el 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este. ¿Ok? Como oveja a la muerte fue llevado, estás leyendo Isaías 53, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le pregunta a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué le va a decir Felipe? Mira, con la novedad, te voy a decir que mis paisanos hace 6 siglos, 6 siglos, en el 586, nos portamos muy mal, nos arrasaron, pero Dios nos dio la oportunidad de regresar. Y Dios nos envió desde entonces la esperanza de que iba a venir una persona, no en toda su divinidad, sino en forma de siervo. Es lo que dice Pablo en Filipenses, ¿se acuerdan? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo, ¿cómo dice? El cual siendo semejante a Dios, no estimó el ser igual que Dios, sino que tomando forma de ¿qué? Claro, porque está haciendo referencia, él entiende, él ya entendió que vino el siervo, está bien. Que eso ya lo veremos capítulo 9 con detenimiento. ¿Qué hay en el cerebro de Pablo? ¿Por qué persigue a sus paisanos? Ok, y van a ver que si yo soy abogado de Saulo de Tarso, ustedes dirían, el cuate no está tan errado cuando anda persiguiendo, ¿eh? Pero bueno, ya lo veremos. Entonces fíjate que vino un siervo y es literatura de la restauración porque destruimos todo, pero él nos trajo una esperanza. Y en capítulo 42 de Isaías dice que este siervo no va a apagar la vela que se está apagando, como es el pábilo que humea o la caña que está medio rota. Lejos de romperla lo va a componer todo. Y esa persona que vino para restaurar todas las cosas murió a espaldas de este sitio, del templo donde estuviste hace unos días, porque Dios literalmente le dio la espalda porque pagó por nuestros pecados. Por eso dice que como cordero fue llevado al matadero. Fuiste al templo, ¿no? Sí, ¿viste los sacrificios? Bueno, pues ahí está. Oye, ¿pero es Dios nada más de ustedes? No. De hecho, estamos ahora en una campaña de recuperar a las naciones. ¿Sí me explicó? Y entonces, ya les termino la historia. Ok, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ya, le explicó, etcétera. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde, y la respuesta es muy hermosa, si crees de todo corazón bien puedes. Es el único requisito para bautizarse, que la persona crea en Jesucristo. Oye, ¿qué impide? Pues este cuate ya se convirtió. El bautismo realmente lo hacían para hacer una manifestación pública de la fe. Lo que este cuate, el mensaje que está mandando, porque él es farolón, o sea, no crean que todo el mundo anda en carro en aquella época. Y a ver, detengan el carro. Y estos van a ir a chismearle a Candace que yo en el camino me bajé y me quedé en chones y este cuate me sumergió. Y que hice una manifestación pública de que ahora yo no sé qué Dios adoraban ahí en Etiopía, pero yo adoro al Dios de los israelitas. Que mandó a su hijo en forma de siervo, en forma de cordero, para que diera su vida por mí. ¿Qué me enseña, entre otras cosas? Y esto quiero que se lleve en la literatura de la restauración. Cuando nosotros la regamos,
y tenemos que reconstruir lo que haya sido una relación, no sé, nuestra imagen, lo que ustedes quieran, siempre nos estamos flagelando. Es que yo hice, es que yo torné. ¿Qué mensaje le mandamos al Cordero que fue inmolado, que ya pagó? Que no vale la pena su sacrificio. Entonces, miren, hay dos consejeros que nunca los deben de guiar. El éxito, felicidades si algo les salió bien ayer, no quiere decir que siempre nos van a salir las cosas bien. Y la culpa. La literatura de la restauración te habla de personas que tuvieron que hacer su culpa a un lado. Reconocieron sus faltas, ya la regamos, somos siervos en nuestra propia tierra, diría Nehemías. Pero eso no nos va a impedir reconstruir. La regué, piensen en el papá que siempre fue un mal padre y que luego quiere aconsejar a su hijo y dice, ¿cómo si yo siempre fui un mal padre? Pues sí, cuate, antes como antes y ahora como ahora. La culpa no te puede guiar. Es que yo en mi pasado fui una persona infiel y ahora que me fueron infieles yo no puedo reclamar. No. Antes como antes. Tus pecados ya quedaron sepultados en la cruz y no puedes vivir con un... ¿Por qué? Porque la culpa no funciona, es el peor consejero y es lo primero que Dios nos quita. Por eso es que experimentamos libertad. Porque Dios ya me quitó la culpa, ya. ¿Y ahora qué me dedico, Dios? A reconstruir. A reconstruir tu vida y la vida de los que te rodean. Eso es todo. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando Jesús arranca su ministerio y cita el pasaje del siervo en Isaías 61, que el Espíritu ya está sobre él, y lo envió a predicar buenas nuevas a los cautivos, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan que luego dice, y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas? Los escombros de muchas generaciones, porque esos somos. Los escombros de generación tras generación. Hasta que llega Dios y dice, mira, tus bisabuelos, tus abuelos, tus papás habrán sido lo que sea. Pero aquí le paramos, mi cuate, y aquí escribimos una nueva historia. Y como dice don Salomón ahí en Eclesiastés, Dios restaura lo que pasó. Les cierro el paréntesis. Se nos bautiza el eunuco. Ya. Felicidades. El último cuate que puede entrar al trono de Dios, hoy simplemente, bueno, en ese instante, con que alce los ojos, entra a la presencia de Dios. Es lo que explica Hebreos. Entren con libertad al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través de su carne, a través de la muerte de su Hijo. Por eso es que se rasga el cosmos, si así lo quieren ver, cuando se rasga el templo. Y entonces esa tapa que cubre a las naciones de la que habla Isaías 25... Cuando los cristianos oramos, es como cuando el sumo sacerdote entraba. Claro, nosotros no nos disfrazamos, porque Pablo diría, ustedes ya están revestidos de Cristo. ¿Ok? Les termino la historia, que ya me alargué. ¿Me aguantan 5 minutos más? Bueno, nada más 5. No, porque no me gusta tanto. Ok. Si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya. Ok, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. La palabra en griego es harpazo y se repite, si mal no recuerdo, 5 veces. ¿Ok? Cuando les pregunten, oye, ¿y los aztecas y los incas? Les citan este pasaje. Mira, Dios pudo haber agarrado a cualquiera de los discípulos y lo trae. Una cosa es lo que dice el pasaje. Otra cosa es que tú lo quieras creer o no. Lo que pasa es que cuando a mí me pregunta la persona, ¿y qué pasó con los aztecas y los incas? Y yo le cito este pasaje, ¿eso está loco? Sí, pero esto te presenta a un Dios que puede mover a quien quiera y entonces sí los pudo haber alcanzado como se le diera la gana. Que lo creas o no es otro boleto, pero esta historia te presenta a un Dios que no tiene problema para alcanzar a los incas. Y que en ese instante va a mover de Gaza a Soto, a otra ciudad que está a pocos kilómetros, a este cuate. Pero si el autor te está diciendo que lo arrebató, es para que tú entiendas que este Dios tiene la capacidad de mover a las personas a donde quiera. Eres occidental, educado, ilustrado. Y esas 3 características te van a impedir creer en un Dios que mueve a las personas. Porque tú interpretas el mundo a través del materialismo. Tú no crees en otros dioses. Aún nosotros como cristianos, ayer me dice una persona, oye Carlos, pero los otros dioses no existen, porque estamos hablando de cómo Dios está dirigiéndose a cada uno de los dioses de Egipto. Sí, pero ni existen.
Y le digo, ¿no te estás dando cuenta de la friega que nos están poniendo? Pues por eso Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes, porque estos gobiernan el mundo. Ok, entonces le puedes decir, si tú lo crees o no, ya es otro boleto. Pero ya la idea de que qué Dios más gacho, porque cómo iban a llegar remando hasta allá, esa ya no. Y si es necesario transportar al profeta en ballena, lo va a transportar en ballena, como fue el caso de Jonás. Ok, bueno, termino con esto. Arrebató, y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La próxima semana les platico un poquito de Cesarea porque es muy interesante qué va a hacer ahí Felipe, por qué Dios lo manda. Entonces acuérdense, ni Gaza, ni Azoto, ni Cesarea son de a gratis. El autor te quiere transmitir algo. Que váyanse a Josué 11:22 y ahí terminamos. Cesarea es donde fuimos ahí en... Ajá. Si les gusta el tema, Jimmy hizo un canal y hay todo un mensaje ahí de Cesarea y pueden ver los lugares, está increíble. ¿Y cómo se llama el canal? Gorni, ¿no? Ese está en Gorni, no está en G316 satélite. Pero es en... Y ahí les explico todo, qué sucede en Cesarea. Vamos a regresar a Cesarea porque ahí va a ganar Pablo a los gentiles. También es, o sea, Dios está telegrafiando algo cuando mande a Pablo a Cesarea. Digo a Pedro. Eso es que Josué 11:22. Ok, Josué habla de la conquista de la tierra prometida. La tierra prometida apesta, ¿ok? Apesta azufre y apesta gigantes, apesta inmundicia. Porque resulta que los ángeles se metieron con las mujeres. Ok, se los leo desde el 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos. ¿Se acuerdan? Todos los que hablan de ovnis, es los anakim, que los gigantes. Piensa en atlantes de Tula, titanes para los griegos. Somos occidentales educados e ilustrados. Nosotros no creemos en gigantes. Nosotros no creemos en dioses metiéndose con mujeres y trayendo una raza ahí híbrida. Nosotros no, pero la Biblia sí. ¿Ok? Y les voy a ser muy honesto. Cuando aparecen los esqueletotes, lo primero que hacen es esconderlos. Porque entonces estas historias son reales. Y entonces sí hay dioses que se metieron con las mujeres. Y entonces Génesis 6 sí me está hablando. Ok. Jesús viene a reparar 3 cosas. La caída es lo que responderíamos los cristianos. Y 2 cosas más que esas ya no las respondemos. Génesis 6, la mezcla celestial humano, y Babel, la desheredad de las naciones. Y entonces ya lo vimos en este ejemplo de Samaria y del eunuco. Jesús está restaurando Babel. Ok, en el playlist de Hechos hay uno de los videos que dice se remedia Babel, que eso lo vimos capítulo 2, cuando de todas las naciones debajo del cielo se convierten y bla, bla, bla. Ok, entonces ahí están los gigantes estos. Ok, se los vuelvo a leer. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron ¿en dónde? En Gaza. Oh, ¿qué? ¿Pero por qué fuiste a Gaza? Quedaron en Gat. Díganme un gigante que viene de Gat. Goliat. Eso es muy fácil. Ok, porque lo dejaron vivir, dejaron a estas razas de gigantes y el día de mañana se las encontraron. Como el Mesías va a vencer al hijo de la serpiente, ¿dónde hiere David al gigante? Sí, porque lo va a herir en la cabeza. Muy bien. ¿Y en dónde? Se los voy a leer en el griego moderno y en Azoto. Azoto es la transliteración de Ashdod, que es una ciudad filistea. Hace rato en un salmo vimos que también quienes iban a ir con Dios, los quienes. En el Salmo 87, tú también, filistea, y les dije, les voy a dar un tip. Ok, hay 5 ciudades filisteas: Gaza, Gat, Asdod, Ekron y Ascalón. Charlie, viene en el examen, el Tribunal de Cristo me las van a preguntar, no sé, pero es bueno que se las sepan, ok, para su cultura bíblica. Es Agage, Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Yo me lo aprendí Gatza y entonces ahí tienes las 2.
Ok, con esto termino. ¿Qué haces, Felipe? En este trayecto te mandan de Jerusalén a Gaza y luego te mandan a Ashdod. ¿Qué sucedió importante en esas ciudades? ¿Dónde las vuelves a encontrar juntas en la Biblia? Ah, pues las encuentras en Josué 11:22. ¿Y qué sucedió ahí? Es que ahí había gigantes y no lo lograron expulsar. Cristo viene a restaurar esto. ¿Por qué? Con esto termino. Para los judíos, los ángeles se dedicaron a incrementar la maldad en los seres humanos. Y cuando tienen esta raza de gigantes híbridos que no les permiten luego entrar a la tierra prometida, bueno, no que los permitan, pero vimos a los gigantes y no nos quisimos meter y les va a hacer vagar 40 años. Jesús está restaurando todo eso. Ok, los gigantes, los papás de los gigantes van a traer 4 cosas que remedia el Apocalipsis. La drogadicción, en Apocalipsis la palabra es farmaquía, las artes de la seducción, piensen en la gran ramera, la construcción de armas, ¿ok? Y la adoración a los demonios. Por eso tiene todas estas menciones al rey de los demonios, lo que ustedes quieran en el Apocalipsis. ¿Qué reina hoy en el mundo? ¿Por qué está mal el mundo? Piensen en estas 4 cosas. ¿Cuál es hoy la industria más rentable? La militar. Sí, y hoy vemos las masacres. Y hoy ves un Gaza destruido, en donde había niños y mujeres, y me vale. Oye, Charlie, ¿con quién estamos los cristianos? Pues si quieres estar, tú puedes elegir a los palestinos o a los israelitas, pero si quieres que te vaya bien, escoge a los constructores de armas y a los banqueros, que son los únicos ganadores de estas guerras. Entonces, hoy vemos el negocio del armamento, la seducción, cuando vayan en el periférico, si no están desnudas, no venden. Ok, y miren, con esto yo no les voy a decir, vamos a traer la falda hasta acá, pero sí tenemos que ser cuidadosos. Pedro está pensando en esto cuando le dice a las mujeres, aguas con los peinados ostentosos y eso, porque nos lo enseñaron estos. Piensa en la drogadicción. Es el negocio, yo creo que el 2 del planeta. Y en eso están metidos los gobiernos. Ok, y la actividad de los demonios. No es casualidad que Dios manda a esta persona a esas 2 ciudades. ¿Por qué? Porque va a predicar, ya predicó en Gaza y ahí ganó al etíope, y ahora va a predicar en Asdod. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Estoy reclamando, mis territorios no son tuyos. Y el territorio que ellos no conquistaron, yo lo estoy conquistando. Charlie, tradúcemelo hoy aquí, que Dios quiere atascar el lugar. Como reclamar, ¿sí me explico? Yo quiero que mi iglesia florezca, que la gente me conozca, que vengan los invitados, que quiero ganar terreno, porque una vez que resucité, ahora estoy recuperando a las naciones. ¿Sí se entiende? ¿Cómo le vas a hacer, Dios? Voltéense a ver. Somos lo que hay. ¿Tiene esperanza? Sí, claro. Porque el razonamiento es mío. Bueno, pues miren, Dios diría, miren, no sé si hay o no esperanza, pero son lo que hay. Sí hay. Y con ustedes tengo que trabajar. Es un privilegio. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar y que Dios lo haga. Bueno, y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por la misión que tú pusiste delante de estos hombres y que hoy nosotros hemos heredado el conquistar todo lo que tú quieres conquistar. Dios, ayúdanos a no desmayar, Señor, a entender que siempre en la vida vamos a tener pruebas, problemas, pero que más allá de eso, tú nos amas, Dios, tú removiste todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, Dios. Ayúdanos, Dios, a alcanzar a todas esas personas que apreciamos y que queremos ver en el cielo. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, vayamos.